Hasta el momento hemos podido revisar el conjunto de derechos fundamentales, los que se basan en la dignidad humana y que existen intrínsecos a la persona. Si vulneran mi derecho, me defiendo y exijo que dejen de amenazar o vulnerar mi derecho, o para que yo pueda seguir disfrutándolo. ¿Pero cómo? ¿Ante quién? ¿Se defienden igual todos los derechos? Esto es lo que se busca resolver a través del derecho procesal constitucional, que es una parte del derecho constitucional, que tiene como finalidad garantizar la vigencia de la Constitución, tanto mediante el control de los actos que violan los derechos fundamentales, como también mediante el control de las normas que violan la Constitución. Veremos qué órganos jurisdiccionales se encargan de ambos tipos de procesos y qué procesos específicos defienden nuestros derechos fundamentales y cómo. Modificar la actual constitución política. Procesos constitucionales de defensa de derechos fundamentales. Es medular tener en cuenta siempre que la esencia de este tipo de procesos constitucionales es reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación del derecho. Ello quiere decir que si la vulneración del derecho se ha producido y es irreparable, no procede el proceso constitucional. Es también muy importante tener en cuenta que la amenaza de violación del derecho tiene que ser cierta y de inminente realización. Habeas corpus. El habeas corpus es un proceso constitucional con un origen que viene del derecho anglosajón, aproximadamente el siglo XIII, cuando la autoridad exclamaba airadamente «muéstreme el cuerpo» o «tráigame el cuerpo». Su finalidad es la de proteger ante amenazas o violaciones de derechos fundamentales a la libertad personal, así como a sus derechos conexos. Proceso de amparo. El amparo es un proceso constitucional que se suele conocer en otros países también como acción de tutela. Protege los derechos que no están protegidos por el habeas corpus, el habeas data o la acción de cumplimiento. Es inevitable comentar que la regulación del amparo, en especial sus plazos, están muy lejos de ser cumplidos en la generalidad de los casos. Las razones, lamentablemente, son de dos tipos: las que se refieren a la altísima carga procesal de los juzgados y las que se refieren a la mala actuación dilatoria de los demandados. Proceso de habeas data. El habeas data peruano es sui generis porque en los demás países protege la autodeterminación informativa exclusivamente y solo en nuestro país el acceso a la información pública. Se incorpora en la Constitución de 1993 y existe para la protección de los derechos fundamentales, los que por su naturaleza, vinculada a la tecnología informática, no se protegen vía amparo, sino que se considera que requieren un proceso con características distintas para una adecuada protección. Proceso de cumplimiento. Su finalidad es, como lo señala la Constitución, obligar a un funcionario renuente a acatar o cumplir una norma legal, a que la ejecute o cumpla, y también en el caso de no querer ejecutar un acto administrativo. El control de la constitucionalidad de las normas, es decir, que toda ley, reglamento y norma jurídica se ajuste a los mandatos de la Constitución, se encuentra recogido en la Constitución vigente, que contiene dos modelos distintos. El modelo anglosajón, por el cual cualquier juez, mientras está viendo un caso o proceso judicial cualquiera, si encuentra una norma que considere inconstitucional, puede y debe inaplicarla. A eso se llama control difuso y se encuentra establecido en el artículo 138 de nuestra Constitución. El otro es el modelo europeo, denominado de jurisdicción concentrada, que en nuestra Constitución se recogió en el artículo 201, a cargo de un tribunal especializado denominado Tribunal Constitucional, el cual ejerce el control de la constitucionalidad de todas las normas que tengan rango de ley. En cuanto a las normas
que tienen rango inferior a la ley, como por ejemplo los reglamentos, ello no fue encargado al Tribunal Constitucional, sino que es competencia del Poder Judicial. Los procesos son los siguientes. Proceso de inconstitucionalidad. Este proceso tiene como finalidad garantizar la supremacía de la Constitución en las normas con rangos de ley. Estos son leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, ordenanzas, entre otros. Los efectos de la sentencia son especialmente relevantes. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la declaración de inconstitucionalidad genera que el Tribunal Constitucional declare también la de las normas conexas. La sentencia fundada deja sin efecto la norma hallada inconstitucional. La sentencia no tiene efectos retroactivos. Sin embargo, si se declara inconstitucional por violación de principios tributarios, el Tribunal Constitucional debe de señalar de manera expresa los efectos de su decisión en el tiempo. La sentencia es cosa juzgada, vincula a todos los poderes públicos y sus efectos se producen desde el día siguiente de la publicación de la sentencia. Proceso de acción popular. Tiene como finalidad garantizar la constitucionalidad y legalidad de los reglamentos, normas administrativas, resoluciones y decretos de carácter general, es decir, de las normas de rango inferior a la ley. Cabe mencionar que casi no hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la acción popular, probablemente porque la misma no llega hasta esta instancia. Proceso competencial. Se le suele conocer como conflicto de competencias y atribuciones, y su finalidad es resolver aquellos conflictos de competencia asignadas por la Constitución, conforme a las leyes orgánicas. En buena cuenta, la sentencia determina a qué poder del Estado corresponde determinada competencia, y a su vez anula las disposiciones o actos viciados de incompetencia. Tener un tribunal especializado, independiente, imparcial y que conozca su materia es sumamente importante. El Tribunal Constitucional, según el carácter que le impregnen sus magistrados, ha padecido de pasividad en unas épocas y de hiperactivismo en otras. Creemos que el diseño constitucional es correcto, que el control de la constitucionalidad debe seguir estando a cargo de un tribunal especializado, cuyas sentencias deben ser el ejemplo claro de una ponderación y correcto ejercicio de su función. Lo que significa, especialmente para nosotros, no esquivar los casos difíciles y sustentar correctamente sus decisiones jurisprudenciales. Modificar la actual constitución política